Konrad Adenauer. El día de hoy contamos con la grata presencia del señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, doctor Rolando Escobar Menaldo. También contamos con la presencia del doctor Rudolf Goisen y la magíster Cintia Fernández de la Fundación Konrad Adenauer y nuestros invitados especiales, reconocidos juristas. En primer lugar, desde Argentina, el señor juez, doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, y por Guatemala, también el reconocido abogado y juez Miguel Ángel Gálvez, quien también lo conocen ustedes por haber participado en otras conferencias importantes de nuestra facultad y también por ser docente en nuestra facultad. Nos acompañan también algunos compañeros de ustedes, representantes de la Asociación de Estudiantes de Derecho. En primer lugar, Javier Urizar, y también contamos con la presencia de otros compañeros de la Asociación de Estudiantes de Derecho. A continuación, tendremos una actividad, un conversatorio denominado Los privados de libertad y los grupos vulnerables. Un antes y un después del COVID-19. Como primer punto de esta actividad, tendremos la presentación de nuestros invitados, la cual estará a cargo de uno de nuestros estudiantes más destacados, no solo por su rendimiento académico, sino también por su participación activa en todas las diferentes actividades de la facultad, ahora como integrante del Tribunal de Honor de la Asociación de Estudiantes de Derecho. Así que dejo en el uso de la palabra a Javier Urizar, quien presentará a ustedes nuestros invitados del día de hoy. Muchas gracias, licenciado Villatoro, por esa introducción. Nuevamente, buenos días a todas y todos. De parte de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad Rafael Landívar, es un verdadero honor poder ser parte de este evento, de este conversatorio que estamos llevando a cabo el día de hoy. En el marco de la Semana de la Ética, celebramos dos conferencias del ciclo de conferencias Pandemia de Derechos Humanos de la Asociación de Estudiantes de Derecho. Y como ya bien lo mencionó el licenciado Villatoro, la conferencia de hoy se refiere a los privados de libertad y otros grupos vulnerables al tenor del COVID-19. Tenemos el honor de que nos acompañe un jurista cuya reputación hace que sobren las presentaciones. El doctor Zaffaroni ha tenido un rol importante en la formación de abogados en todo el continente. Es un jurista argentino, graduado de abogado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Tiene más de 30 libros escritos y otros 100 en los que ha colaborado. Es uno de los profesores con más honoris causa del mundo, con 32, dentro de los cuales se destaca el profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también un nadador profesional. Es un verdadero privilegio contar hoy con la intervención del doctor Eugenio Raúl Zaffaroni. Desde la Asociación de Estudiantes de Derecho, consideramos que era justo y necesario tener al lado al juez Zaffaroni a uno de los mejores juristas que Guatemala puede ofrecer. Como moderador, tenemos el honor de contar hoy con el juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar. El juez Gálvez es ampliamente reconocido por su independencia y valentía en la judicatura, así como en el rigor y calidad de su labor judicial, al tener a su cargo casos de trascendencia nacional y de alto impacto. Es un abogado graduado en la Universidad San Carlos de Guatemala y miembro fundador de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad. Dicho lo anterior, le otorgo la palabra nuevamente al licenciado Villatoro para que dirija este conversatorio del día de hoy. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues a continuación voy a concederle la palabra al licenciado Miguel Ángel Gálvez para que demos inicio con esta actividad programada para el día de hoy. Licenciado Gálvez, le concedo por favor el uso de la palabra. Muy bien, para mí es un gusto estar compartiendo y quisiera primero hacer referencia al tema, aunque Javier ya lo dijo, los privados de libertad y grupos vulnerables antes, en este momento y posteriormente. Quisiera agradecer especialmente a la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad Rafael Landívar
especialmente a Javier Uriza, con el que he tenido comunicación, al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Landívar, doctor Rolando Escobar Menaldo, a la Fundación Konrad Adenauer, al magíster Cristian Viator y a Cintia Fernández, y especialmente al maestro doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, actualmente juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Él ha tenido varios cargos en Argentina, pero me interesa y hago referencia es que ha sido juez, fue juez en Argentina por varias décadas. Eso es importante porque entonces estaríamos hablando de que tiene conocimiento qué significa ser juez en América Latina. Quisiera hacer referencia muy rápidamente a Simón Bolívar, al libertador de América. Estamos hablando de la época de 1783 y 1830. E indica, el hombre de honor no tiene más patria que aquella en que se protegen los derechos humanos y se respeta el carácter sagrado de la humanidad. Y hago referencia a lo último de Simón Bolívar, que dice que la patria es América. Aunque lejos, doctor Zaffaroni, espero que se sienta como en casa, así muy cordialmente. Fíjense que la Universidad Rafael Landívar está en la semana en donde se hace referencia a lo que es la ética. La ética como una rama de la filosofía que implica sistematizar, defender y recomendar conceptos de conducta correcta. Dicha actividad se desarrolla, o sea, esta actividad se está desarrollando y se está impulsando en esta conferencia precisamente. Para esto, hago referencia a un documento del maestro Zaffaroni. El documento dice Nuestro derecho y la pospandemia, en donde hace referencia a los estados debilitados de América Latina e indica que urge pensar en un nuevo estado con mínima equidad, desconcentradora de riqueza, capaz de reconstruir las democracias y las repúblicas asimilando experiencias de nuestras accidentadas historias. En términos generales, ese documento lo sintetizo de esa forma, pero hago referencia a este documento porque este documento resalta un tema que me llama mucho la atención y lo leo en forma textual del texto del maestro Zaffaroni. Dice, nuestros jueces no nacen de incubadoras, sino que los formamos en las universidades. Revisemos con cuidado y a la luz de las necesidades de nuestro pueblo lo que estamos teorizando y enseñando en la hora de una extrema responsabilidad académica. Resalto este tema porque ese es uno de los aspectos que desde mi punto de vista hemos tenido muchos problemas en Guatemala, especialmente con las comisiones de postulación, la Universidad de San Carlos, que ha generado una serie de corrupción en este tema. Entonces tenemos responsabilidad primero en formar a los alumnos y esto se está realizando dentro de la Semana de Ética de la Universidad Rafael Landívar. Ahora, otro aspecto que quisiera resaltar en una forma muy general, aunque ya estuve platicando con el maestro Zaffaroni en el 40 aniversario de la entrada en vigor de la Convención Americana de Derechos Humanos allá en San José, Costa Rica, quisiera hacer referencia que tengo aproximadamente de ser juez de 20 a 21 años. He trabajado como juez contralor y como juez de sentencia y con ese tiempo he conocido cantidad de procesos. Quisiera hacerle referencia que el tema del coronavirus 2019 llega en un momento en donde en Guatemala hay un deterioro de las instituciones del sector público y especialmente de lo que corresponde a la Corte Suprema de Justicia, en donde actualmente
está suspendida la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones como consecuencia de que se inicia un proceso por parte del Ministerio Público, de que algunos comisionados participaron interfiriendo y manipulando lo que es el proceso de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia. La Constitución Política de la República de Guatemala tiene asignado un periodo y los magistrados que actualmente están en la Corte tienen 8 meses de estar fuera de ese periodo. Ya se puede imaginar esto que conlleva. Entonces, esto, ¿por qué hago referencia en este aspecto? Porque el problema de la independencia judicial es uno de los problemas fundamentales que, desde mi punto de vista, hay que resaltar dentro de este aspecto. Entonces, con esta referencia muy general, quisiera hacer referencia ya para introducir lo que es el tema que nos corresponde. Fíjense que voy a hacer referencia así muy brevemente a la resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta resolución 1/2020 hace referencia a muchos aspectos. Solo voy a puntualizar en algunos aspectos. Primero, hace referencia a los problemas del coronavirus 2019 y todo lo que está generando en América Latina y el mundo. Hace referencia especialmente a que América Latina es una de las regiones más desiguales y hace referencia especialmente a los problemas que hay, la violencia generalizada. El otro tema que hace referencia es a la corrupción, a la impunidad en América Latina, y hace referencia que la pandemia del coronavirus se está desarrollando entre los momentos donde hay una represión mediante el uso de fuerzas desproporcionadas por parte de los estados de América Latina, y así sucesivamente pudiera seguir. El maestro Zaffaroni ya lo conoce, pero hago referencia a este aspecto que me llamó la atención en estos momentos en que estamos en Guatemala. En el punto 2 hace referencia a los estados de excepción, pero hace referencia, incluso reconoce el derecho que tienen los estados por problemas de la pandemia, incluso de generar estados de excepción, limitación de ciertas garantías constitucionales, pero resalta el aspecto fundamental que significa la garantía de la independencia judicial. Es un aspecto que yo lo he subrayado porque es un aspecto que me llama la atención. La preocupación de la Comisión Interamericana es de que se respete la independencia de los poderes del Estado, pero especialmente lo que corresponde a la independencia judicial. Y de último, hago referencia únicamente al otro tema en donde se hace referencia, y es uno de los temas más puntuales, a las personas privadas de libertad. En este tema hace referencia que hay que adoptar las medidas que enfrenta el hacinamiento de los privados de libertad, pero especialmente hace referencia como primer punto a analizar los expedientes judiciales con relación a las personas que se encuentran en riesgo eventual con un contagio del coronavirus 2019, y después el punto 47 hace referencia a dos aspectos fundamentales que se tiene que evaluar, y hace referencia primero a los delitos que se consideran de bajo perfil, y después hace referencia a los delitos de graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Hace referencia a que estos últimos procesos hay que analizarlos, hay que ser más exigente para establecer si es o no es prudente decretar una medida sustitutiva. Esto lo hago referencia únicamente en forma general, y voy a hacer referencia
a un documento del maestro Zaffaroni, en donde este documento dice pandemia y los presos. Y entre otras cosas, el maestro indica, en primer lugar, que una pena de prisión no es una pena de muerte. Hace referencia a que ni al Congreso de la República ni al Ejecutivo le corresponde este tema y que le corresponde únicamente a los jueces tomar decisiones de conformidad con la independencia judicial. Después hace referencia, ya entrando un poco más en el tema, reflexionando lo del coronavirus 2019, hace referencia que las personas que están encerradas, no solo los de prisión preventiva, sino los que están en asilos, en que están en otros lugares, ellos tienen el riesgo 10 veces más de contraer el coronavirus 2019 de las personas que están en libertad. Y por último, hace referencia dentro del documento, primero, establecer la situación de riesgo y primero dice que se tiene que analizar los que ya están por cumplir pena, después se tienen que analizar los que tienen 6 u 8 meses que les falta para cumplir pena y después hace referencia a los delitos de subsistencia. Cuando hace referencia a los delitos de subsistencia entiendo que son los delitos de robo y en la mayoría de casos robo sin violencia. Y por último, bueno, entonces este es uno de los documentos que me llama la atención que analiza el maestro Zaffaroni con relación a este tema. Y el último documento que voy a hacer referencia muy brevemente porque es parte del tema que tenemos que introducir, nuestro derecho y pospandemia. Ese es otro documento, y este me llama la atención, es un documento que toca un poco más profundo el tema de América Latina y hace referencia especialmente a los políticos que son muy inescrupulosos y hace referencia a que disputan para convertirse en candidatos a virreyes por los partidos únicos mediatos y hace referencia a que la primera preocupación de los virreyes, o sea, de los políticos, es el reacomodamiento de los poderes judiciales a su gusto, puesto que de ello depende la impunidad de sus mandantes, socios y amigos, como también la persecución y difamación de sus opositores y obstaculizadores. Hace referencia que al hacer ahora, entonces en ese documento indica como una reflexión qué tenemos que hacer y hace referencia ante la evidencia de que los estados, repúblicas y democracias están debilitadas, no podrán superar dicha conflictividad, tarde o temprano surgirá un nuevo estado con mínima equidad, descentralizadora de riqueza, capaz de reconstruir las democracias y las repúblicas, asimilando las experiencias de nuestras accidentadas historias. Con estos dos documentos, especialmente el documento en donde le asigna la responsabilidad a los jueces, que son los que tienen que tomar decisión, y con este documento de la pospandemia, que es únicamente muy referencial, doy introducción prácticamente y le doy la palabra al maestro Zaffaroni para que nos dé sus apreciaciones con relación a estos temas que están lamentablemente generando muchas consecuencias en América Latina. Tiene la palabra, doctor Zaffaroni. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, muchísimas gracias por este honor que me brinda la Universidad Rafael Landívar de poder estar con ustedes. Muy grato de volver a estar, aunque sea a distancia, en Guatemala. Bueno, querido decano, querido licenciado, muchísimas gracias por sus palabras, estudiantes, representantes de la Konrad Adenauer Stiftung. Para mí, colegas, para mí es un gusto que podamos conversar un rato acerca de esta problemática que, claro, se puede reducir al campo
de lo puramente penal, pero perderíamos de vista el contexto, perderíamos de vista las posibilidades de realización de algo mejor de lo que estamos viviendo. Yo creo que la pandemia no genera nuevos problemas, sino que agrava los problemas que ya existían. Problemas que, bueno, como decía el licenciado hace un momento, como dice la Comisión Interamericana y todos sabemos, nosotros vivimos en la región con mayor injusticia en la distribución de la riqueza de todo el mundo. Nuestros coeficientes de Gini, que son los que marcan la inequitativa distribución de la riqueza, son más altos que los africanos. África es más pobre, tiene menos desigual. Y aparte, si reconocemos el mapa de muerte violenta en América Latina, sí es cierto, acá en el Cono Sur nos estamos salvando, pero no podemos ocultar que de los 17, 18 países más o menos, puedo equivocarme por uno o dos, que superan el índice de mortalidad violenta, de homicidios, de 20 por 100.000 anuales, casi todos, salvo 3 o 4 que están en África, casi todos están en América Latina y el Caribe. Es decir, somos una región subdesarrollada. Hablemos claro. No me gusta eso de en vías de desarrollo. Creo que estamos en vías de subdesarrollo. Por efecto de una pulsión totalitaria que hay en el mundo y que se refleja sobre nosotros en la forma de un tardo colonialismo. Es la pulsión del totalitarismo financiero, que quita poder a los políticos, la autoridad política, para dárselo a los gerentes de corporaciones transnacionales. Este cambio en el capitalismo es problemático. El capitalismo productivo era aquel capitalismo que permitía mediar al Estado, tirar un poco para el lado de las fuerzas del trabajo, tirar un poco para el lado de la fuerza del capital. Hoy el Estado primero que está queriendo ser copado directamente por las fuerzas del capital financiero. Segundo, el aparato financiero del capitalismo ha copado al aparato, ya sometido al aparato productivo. Y tercero, esto nos hace a los latinoamericanos estar sometidos a un tardo colonialismo a través de la contratación de deudas astronómicas que contratan sus propios políticos proyectados al poder a través de monopolios de medios de comunicación que operan como aparatos de partidos únicos. No importa si el monopolio de creación de la realidad está en manos del Pravda de Stalin o del Völkisches Beobachter de Hitler. No, ya sé que no está en manos de ellos, no cabe la menor duda. Los totalitarismos no siempre se presentan con la misma cara en ningún lugar del mundo. La historia no se repite, la historia se continúa, pero hay un totalitarismo, hay una pulsión totalitaria. Y no se puede mediar entre este capital y trabajo. Primero porque el trabajo se subestima. El trabajo, este aparato financiero planetario se ha convertido hoy en la manifestación más sofisticada y más fuerte de criminalidad organizada en el planeta. Y lo digo con el Código Penal en la mano. Tremendas macroestafas como las del 2008. Tremendas extorsiones como las de los holdouts. Tremendas explotaciones de trabajo esclavo como la explotación de trabajo esclavo a distancia. Tremendas administraciones fraudulentas como las llevadas a cabo en nuestros países
a través de estos virreyes que contrataron deudas astronómicas. Todo eso es código penal. Y todo eso es lo que lleva a cabo este aparato totalitario, esta pulsión totalitaria. No domina totalmente, por suerte, pero ahí está. Ahí está pulsionando, ahí está empujando. Y en el efecto que este endeudamiento loco hace de nuestra región, el efecto que tiene es cronicizar nuestro subdesarrollo. Por eso que el primer derecho humano que tenemos violados nosotros en la región es el derecho humano al desarrollo progresivo. Me dirán que estoy subestimando el derecho a la vida. No, no lo estoy subestimando de ninguna manera, sino que el efecto del desarrollo progresivo es muerte. No solo por esos números terribles de índices de homicidios de algunos de nuestros países, que tenemos el privilegio de tener alguno que es el más alto del mundo, sino también por otras muertes. Suicidios de tercera edad abandonada, muertes que se producen por fallas en campañas sanitarias, en campañas de vacunación, negligencia. Muertes que se producen por atención selectiva de la salud, muertes que se producen por inseguridad laboral, muertes que se producen por inadaptación de nuestros caminos en los vehículos que tenemos y que son los que nos imponen tener. Si sumamos todo eso, y anualmente nos estamos echando una ciudad de regulares proporciones, es decir, estamos tirando sobre nosotros una Hiroshima y Nagasaki con paciencia todos los años. Por eso este es el contexto en el que hablamos de poder punitivo y en el que hablamos de derecho penal. Y no lo podemos ignorar, no lo podemos ignorar. El derecho penal cree que regula decisiones de los jueces, pero el poder punitivo no lo ejercen los jueces, no lo ejercemos los jueces, ni nunca lo hemos ejercido. El poder punitivo lo ejercen las agencias ejecutivas. Parémonos en la vereda de cualquier tribunal. Y vamos a ver que llega un coche oficial y bajan una serie de sujetos esposados. No los salimos a buscar los jueces ni los fiscales. No. Los seleccionan las agencias ejecutivas, las policías. Y efectivamente, al seleccionarlo, esa selección es discriminatoria, no cabe la menor duda. Pero no por... Bueno, esto se puede explicar de muchas maneras. Yo ya sé que hay quien lo explica como lucha de clases, el marxismo, qué sé yo. No. Expliquémoslo por un efecto natural, estructural, que nunca va a poder superar del todo el poder punitivo. La programación, es decir, el conjunto de tipos penales, la ley penal, el deber ser, establece un programa de criminalización que es absolutamente irrealizable. Tendría que estar presa la mayoría de la población. Qué sé yo, porque tonterías, pero bueno, sí, si uno está a la letra de la ley, bueno, serían tipificadas, ¿no? O me llevé el cenicero del hotel, o me llevé la percha del hotel, o no le devolví el libro al amigo que me lo prestó, retención indebida, y no hablemos de los tribunales, donde bueno, falsedades en instrumento público todos los días, el juez está en todos lados, toma todas las declaraciones, está presente, ve. No está ni puede estar, porque si no se para toda la actividad tribunalicia. Falsedades en instrumento público, falsedad ideológica. Pero bueno, por suerte nada de eso está criminalizado secundariamente, ¿no? Si no, no quedaría ninguno para cerrar la puerta del lado de afuera con esa programación demencial. Bueno, ¿y quién selecciona? ¿Quién selecciona? Las policías. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, en función de prejuicios, de estereotipos. Y por otra parte, las policías son burocracias. Uso la palabra en el buen sentido de la palabra. Ojalá
los estados tengan buena burocracia fuerte, etcétera, funcionan bien. No lo uso en sentido peyorativo, pero desde Max Weber hasta ahora sabemos que las burocracias se manejan haciendo siempre lo más fácil. Primero, si no tienen trabajo, lo inventan. Y segundo término, si tienen trabajo, hacen lo más fácil. Y lo más fácil es pescar a un sujeto que responde al estereotipo del ladrón, tiene cara de ladrón, camina como ladrón, habla como ladrón y roba. Es decir, pescar a los ladrones más ineptos y tontos que tenemos en nuestras sociedades. Simplemente es por eso que las cárceles están llenas de ladrones tontos que naturalmente pertenecen a las clases sociales más desfavorecidas. ¿Por qué? Porque en nuestras sociedades, que son muy estratificadas, a diferencia de otras que tienen menor estratificación en el hemisferio norte, las nuestras son muy estratificadas. Y los entrenamientos son muy distintos. Quien aprende a montar un offshore en Panamá para evadir impuestos, no sabe sacarle la cartera, la billetera al pasajero que tiene al lado en el autobús. Son dos entrenamientos diferentes. Pero es mucho más fácil, y por eso que llenan las cárceles, captar al segundo. Y por otra parte, el segundo tampoco genera problemas, el otro sí, porque tiene más poder. Esa es la razón. No pensemos en lucha de clase, no pensemos en cosas, programas del marxismo. No es necesario llegar a eso. Es necesario mirar la realidad. Y conforme a la realidad, tenemos las cárceles llenas de los ladrones más tontos, más torpes, autores de las cosas más groseras, más primitivas, de subsistencia, por regla general, son la gran mayoría de nuestra clientela carcelaria, y de algunos que violan las leyes de prohibición de tóxicos, pero no los administradores del cártel, sino los vendedores minoristas que reparten en nuestras clases medias, salvo algún país que tiene otro tipo de problemas, pero por su cercanía con Estados Unidos, que es el más grande consumidor. Pero en el resto no. Tenemos eso, o tenemos respecto de tóxicos, o alguna delincuencia de paso. Pero no. Es decir, esa es la clientela de nuestras prisiones. Y nuestras prisiones, desde hace algunas décadas, están superpobladas, respondiendo a una consigna que bajó de Estados Unidos, hace unos 30, 40 años empezó a bajar. Estados Unidos era un país es el país que tiene más antiguas estadísticas penitenciarias. Las llevó muy bien desde el siglo XIX, las viene teniendo, y nunca había tenido grandes brotes, grandes picos estadísticos, hasta que, por vuelta de la década del 70, empieza a tener un crecimiento de población penal insólito, que va subiendo, y sobrepasa a Rusia, que era la campeona siempre en índice de prisionización. Se aleja su media de la prisionización media del mundo. Todo esto son datos de Naciones Unidas, que son verificables, por supuesto. Y va subiendo, se produce el gran encarcelamiento, con consignas así mediáticas, tolerancia cero, la consigna de un político demagogo norteamericano, que ahora le cobra algunos cuantos dólares a los mexicanos para decirle una serie de tonterías, y ahora se dedica a corretear aparatos de seguridad. Bueno, pero cunde eso por el mundo, y se refleja en nuestra América en un crecimiento del número de presos, que se suma a algo que es un mal endémico de la región, que ya lo teníamos hace 40 años y ahora sigue igual, que es el alto porcentaje de presos sin condena. Más o menos la mitad de los presos de América Latina no están condenados, son presos en prisión preventiva. Es decir, están presos por las dudas. Esto refleja, bueno, primero es un mal endémico, pero en segundo término
Esto refleja que es una población flotante, es decir, que entra y sale. No se trata de delitos graves, porque si no, no saldría. Todos los delitos graves en nuestros países son penados con penas largas. Se trata de esa población flotante que entra y sale. El carne de cárcel común. Y esto, por más que se quiso bajar y se hicieron reformas procesales, estas reformas procesales no dieron del todo el resultado que debían dar. En realidad, en algunos países estamos cambiando presos sin condena por condenados sin juicio, porque a través de la plea bargaining, de la negociación con el fiscal, han reemplazado al plenario por una negociación de boliche, es decir, pichincheo, que puede hacer uno cuando va a comprar algo a la tienda de la esquina. Te bajo tanto, no, quiero que me bajes un poco más. En fin, presos sin condena, ahora tenemos condenados sin juicio. Tiende a desaparecer el plenario, tiende a desaparecer el verdadero juicio, el contradictorio. ¿Por qué? Porque, bueno, porque es imposible procesar conforme a juicio oral a todo el mundo, porque eso requeriría un presupuesto que ningún país tiene, ni siquiera los países desarrollados tienen. Estados Unidos tiene el 90 y tantos % de sus condenas por plea bargaining, ¿no? Entonces, si no lo hacemos, se produce un embudo, ese embudo paraliza toda la justicia penal y bueno, recurrimos a lo que en la región, a la plea bargaining regional, que normalmente en nuestros códigos se llama juicio abreviado. Pero lo cierto es que tenemos debido a este gran encarcelamiento, tenemos concentraciones de población penal en algunos países en orden del 300, hasta el 300%. 300 y más por ciento. Es decir, que donde cabía un preso hay 3 o más de 3. Otros no llegan a tanto, pero de cualquier manera en toda la región hay casi superpoblación. En algún país, y concretamente en Brasil, no solo están superpobladas las prisiones, algunas convertidas en campos de concentración casi, que han sido objeto de medidas provisionales. Tuvimos que hacer medidas provisionales en la Corte Interamericana respecto de dos prisiones de Brasil, ¿no? Porque las demás no se denunciaron, que fue la de Río de Janeiro y la de Recife. La de Recife la inspeccionaron colegas, la de Río de Janeiro me tocó inspeccionarla a mí, y francamente lo que encontré fue verdaderamente casi un campo de concentración. No digo campo de trabajo, porque ahí no trabaja nadie, no hay condiciones, es campo de concentración. Pero Brasil presenta una característica que es peculiar. No solo tiene las prisiones superpobladas, sino que su sistema penal está tan compartimentalizado, tan extremadamente compartimentalizado, que su poder judicial sigue emitiendo órdenes de captura que no se pueden cumplir, porque ya no hay lugar ni siquiera en esas prisiones superpobladas. Entonces se genera un nuevo negocio. Cada vez que hay una vacante en la prisión hay que buscar a alguien. De los que está con orden de captura está suelto. Y eso, si hay que buscar y no encontrar, eso tiene un precio para la policía que lo va a buscar. Brasil tiene 800.000 presos y tiene 600.000 órdenes de captura incumplidas por no haber lugar. Y bueno, esa es la situación regional. El gran encarcelamiento que baja de Estados Unidos nos afectó a todos, y esto es prepandemia, por supuesto. Tiene nada que ver con el problema de la pandemia. Cuando una cárcel está superpoblada, y está muy superpoblada, no solo se trata de un problema de espacio físico, de molestia en el dormitorio, de proximidad de los presos. No, se trata de algo peor. Se produce normalmente un desequilibrio muy grande en la proporción entre personal de vigilancia y presos. Aumenta el número de presos, no aumenta el personal de vigilancia, y por ende
el interior de la cárcel pasa a ser controlado por los propios presos. Que no tiene nada de democrático esto, por supuesto, porque quienes se hacen cargo del control son normalmente alguna manifestación más o menos organizada de delincuencia, es decir, una pequeña mafia que somete al resto de la población a condiciones humillantes. A veces esto da lugar a motines, da lugar a muertos, a muchos muertos, a condiciones degradantes y de servidumbre, incluso hasta de servidumbre sexual con presos jóvenes. La cárcel se convierte en una amenaza contra la salud, contra la seguridad, contra la vida, porque los motines letales son bastante frecuentes en la región. No se trata solo de una película de Candambirú, no. Es una realidad tremenda y terrible. No hay servicios de salud, son insuficientes, la alimentación se vuelve insuficiente, el espacio se vuelve insuficiente, el contacto físico se pierde, toda intimidad en toda institución total, sí, se resiente, pero ahí se pierde totalmente, se pierde todo sentido de dignidad, es decir, se deteriora subjetivamente la persona a la que se tira a esa institución. O sea, la cárcel se convierte en una reproducción de clientela. Cualquier joven que entra a una institución de esa naturaleza tiene que incorporarse automáticamente a alguno de los grupos internos. Por razones de supervivencia, simplemente, si no le van a dar una puñalada en el baño, eso es inevitable. Y tiene que responder, como todos respondemos en la vida, a las demandas de rol de los otros, si no, los otros nos agreden. Y bueno, es muy raro que quien permanece en una cárcel 3, 4 años respondiendo a demandas de rol de un grupo delictivo no salga y continúe delinquiendo, por supuesto. Es decir, a Dios gracias no sucede en el 100% de los casos, pero solamente porque por fortuna no existe ningún sistema de matricería humana, ¿no? Que nos fabrica todo iguales, ¿no? Pero evidentemente sí, en la mayoría de los casos son condicionantes de reincidencia o de reiteración. Es decir, esto está visto en la criminología norteamericana desde hace muchísimos años, cuando se observó que la intervención frente a una desviación primaria de conducta suele generar una desviación secundaria de conducta de consecuencias mucho más graves. Y esto efectivamente es lo que estamos viendo, pero no ya aisladamente, sino masivamente en nuestra región. Todo esto es dato prepandemia, no nos olvidemos. Y prepandemia también, en el contexto, la agudización de la estratificación social había producido, por lo menos a lo largo de la costa pacífico sudamericana, una serie de protestas populares o movimientos de protesta a los cuales los gobiernos no supieron responder en forma racional, sino que respondieron todos con represión, que fue incluso apoyada internacionalmente por el órgano internacional regional nuestro, que en manos de alguien que yo creo que representa el máximo de la mala praxis diplomática, ¿no? Que en lugar de tratar de descomprimir situaciones en que se produce violencia, se producen muertes, etc., va y echa gasolina al incendio. Bueno, esta paralización
esta paralización de la economía mundial, lo que va a producir en nuestros países es la caída de algunas fajas poblacionales que habían visto, sobre todo de las recién incorporadas a la ciudadanía real, que habían subido un poco con el descenso de los niveles de desigualdad que se habían logrado antes, en las décadas anteriores, y ahora vuelven a subir, y van a caer. Y esas fajas se van a sumar a posibles protestas post-pandemia, pero no sé si queda lugar para mayor represión, porque se han tocado algunos límites en el prepandemia. Incluso se ha llegado al descaro del golpe de Estado abierto, como en el caso de Bolivia, ¿no? Naturalmente. Es decir, instalar un Estado de no derecho directamente, que no respeta ni siquiera la norma del asilo diplomático, nada, ¿no? Es un no derecho. La pandemia es el contexto, pero en la pandemia, ¿qué es lo que ha sucedido? Este famoso virus corre el riesgo, no solo corre el riesgo, sino que ha infectado en el mundo fundamentalmente a personas que están internadas en instituciones totales. Instituciones totales no es solo la cárcel, sino que en la definición o en el concepto de Erving Goffman, que es el que empezó con la crítica de la institución total, etcétera, de la Escuela de Chicago hace muchos años, institución total es aquella en la cual todo lo que las personas más o menos sueltas hacemos en distintos lugares, trabajamos en un lugar, vemos la familia en otro, nos divertimos en otro, etcétera, lo tenemos que hacer en la institución total, dentro de la institución. Entonces, instituciones totales son los manicomios, instituciones totales puede ser un hospital, instituciones totales son un establecimiento geriátrico, un asilo, etcétera. Son instituciones de menores, etcétera. En todas las instituciones totales, el riesgo de reproducción, y esto lo dice la Cruz Roja Internacional, el riesgo de contagio es varias veces superior al de la sociedad libre, por la proximidad de las personas dentro de la institución total, que no se puede evitar. En alguna medida no se puede evitar, sobre todo si la institución está superpoblada. Esto se ha verificado. El gran número de muertos de Italia, por ejemplo, tuvo un altísimo porcentaje de personas de la tercera edad, pero más de la mitad de esas personas de la tercera edad no se contagiaron en la vida libre, sino que se contagiaron en geriátricos, en instituciones geriátricas. Bueno, lo que nos pasa en las cárceles de la región es exactamente lo mismo. Tenemos instituciones superpobladas, donde el riesgo de contagio es mucho mayor que en la sociedad libre. Se convierten en bombas virósicas, posibles bombas virósicas, que de estallar, el riesgo que llevan es que nos colapsen prematuramente los sistemas de salud. Es decir, implican un riesgo para toda la sociedad, no solo para los presos, no solo para el personal, sino para el total de la sociedad. Frente a esto y frente a medidas para despoblar instituciones penales que se han tomado en varios países del mundo, se tomaron en España, se tomaron en Italia, Francia hizo algo. Prepandemia, no nos olvidemos de la sentencia de la Suprema Corte de Estados Unidos respecto de California, que le hizo soltar como 60.000 presos. Es decir, no es nuevo esto de decir descomprimamos las cárceles. No son los poderes judiciales que se nos ocurre ahora. Pero en esta circunstancia de pandemia el problema es más grave porque estamos frente a un riesgo para toda la población. Un estallido virósico de institución total. No nos olvidemos que entra y sale personal penitenciario, el personal va a la casa, etc. Es inevitable que, sin contar con que en nuestras instituciones tenemos personas que son particularmente vulnerables, ¿no? Algunas personas
En general la cárcel no hay viejos, pero hay unos cuantos, algunos. Hay mujeres embarazadas, hay personas que están inmunodeprimidas, por tratamiento de cáncer, etcétera, quimioterapia y demás. Hay personas que son portadoras de HIV, que están en un riesgo especial. En fin, todo eso motivó que tanto la Organización Mundial de la Salud, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, como el Subcomité de Lucha contra la Tortura de Naciones Unidas, la Relatora Especial de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Relator Especial de Independencia Judicial de Naciones Unidas, el ILANUD, el Instituto Latinoamericano de Prevención del Delito de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Papa Francisco, todo el mundo dijeron, traten de despoblar en la medida de lo posible. Despoblar no significa soltar a cualquiera, sino proceder con un orden racional de disminución de población penal, que no significa dejar de imponer o de ejecutar la pena privativa de libertad, sino cambiarle la forma de ejecución, aunque sea temporalmente, mientras dure la pandemia, ¿no? De una ejecución en encierro, una institución total, pasar a arresto domiciliario, pasar a un control de conducta en libertad, etc. Bueno, cuando pase la pandemia, si no se ha agotado la pena, volverán. Simplemente era eso. Sin embargo, ¿qué ha pasado? Los agentes locales de este totalitarismo financiero, los agentes de este tardocolonialismo que tenemos en nuestra región, a través de sus aparatos de publicidad únicos, o creadores de realidad únicos, o monopolio de medios de comunicación, como se quiera llamar, monopolios o oligopolios de medios de comunicación, se han lanzado a una campaña en contra. Y ahora están francamente lanzados a una campaña en contra de cualquier medida de cuarentena o de protección de la población. Medida naturalmente suicida. Quizá les venga bien a ellos que mueran un determinado porcentaje de población nuestra. El colonialismo nunca se preocupó por eso, ¿no? Y tampoco es extraño a las infecciones. Cuando llegaron los españoles, como en realidad ellos habían domesticado animales que nosotros no teníamos, y los animales le transmitieron algunas epizotías, cuando llegaron infectaron a toda la población originaria de nuestra América y mataron a más de la mitad de la población. Más por infección que por explotación, aunque no faltó explotación, por supuesto, a través de las instituciones del derecho colonial. En fin, esta fue la situación pandemia. Tenemos estallidos en algunos países. La Comisión Interamericana ha alertado sobre los problemas que hay en el Perú, por ejemplo. Hay otros países sobre los que tenemos noticias, pero no del todo confirmadas, no las puedo dar por ciertas, pero las presumo debido a que no se tomaron medidas de esta naturaleza o se vieron obstaculizadas por los medios de comunicación y los discursos, las fake news que están transmitiendo los medios monopólicos. Fake news que se traducen en cosas tales como nos encierran a nosotros y sueltan a los delincuentes, y cosas por el estilo. Se repiten en canales de televisión abiertos, monopólicos, y que impactan a la población, naturalmente, que motivan a la población a través de una creación de realidad única y falsa, por supuesto. Esta es la situación pandémica. En la pospandemia se van a producir serios problemas, porque a los problemas estructurales que tuvimos en el prepandemia se sumarán, como les decía antes,
los sectores que como resultado de esta paralización o relativa paralización económica que provoca la pandemia van a caer en la pobreza. Si esos gobiernos, como les dije, no supieron en el prepandemia dar respuestas racionales, es muy probable que en el pospandemia tampoco lo sepan. Es más que probable, es casi seguro que no lo van a saber. Lo que desde mi punto de vista, vuelvo a repetir, es que no sé si queda más espacio para la represión. Pero desde el punto de vista jurídico penal, ¿qué es lo que estamos viviendo? Este es el contexto, pero nosotros, ¿qué vivimos? Vivimos una realidad muy extraña. Nosotros los penalistas hacemos discursos, construimos sistemas, usamos la dogmática jurídico-penal, por supuesto, pero construimos sistemas que no lo hacemos como un juego lógico, puro, art por art. No. Lo que construimos se lo destinamos básicamente a los jueces. Tenemos la aspiración, de alguna manera, de que se conviertan en jurisprudencia. Y si no inmediatamente, por lo menos mediatamente, porque nuestras construcciones sirven para entrenar a los futuros jueces, fiscales, abogados, etc. Los futuros operadores de la justicia. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando frente a esta realidad, tanto de contexto como en lo que el problema genera en las instituciones totales carcelarias? Es fundamental. Cuando el legislador establece una escala penal, y le establece en razón de gravedad del ilícito cometido, por ende más grave un homicidio que un robo, un hurto, hace un cálculo en función del principio de proporcionalidad, que es una derivación del principio republicano de gobierno, de racionalidad. Naturalmente es más grave un homicidio que un hurto, por supuesto. Por ende, la respuesta punitiva del Estado tiene que ser más grave en el primero o en el segundo. Y desde el siglo XVIII-XIX, la respuesta punitiva, dado que nosotros tenemos como eje central del sistema de penas la pena privativa de libertad, se traduce en un tiempo de privación de libertad, que implica la privación del derecho de locomoción. Sí, usted va a estar en una institución total. Se le va a privar de su locomoción. Va a poder moverse dentro de la institución total y nada más. Está privado del derecho de locomoción y está privado de los derechos que son inherentes a estar en una institución total, por supuesto, claro. Pero nada más. Ahora sí, en la realidad, el sujeto está en una institución total, que además de eso le crea un peligro para la vida, un peligro para la salud, un maltrato, se convierte por lo menos, si no en una tortura, en una pena cruel, inhumana y degradante. ¿Qué es lo que hace el juez? Que manda a un sujeto a una institución en esas condiciones. Es autor mediato, si no de una tortura, por lo menos de una pena cruel, inhumana y degradante. Código penal en la mano, la teoría del dominio del hecho de Klaus Roxin, yo la comparto en este sentido. Creo que el dominio del hecho es el criterio de autoría. Bueno, es un autor. ¿Sí? Pero no, nuestros jueces son autores. En alguna medida parecería que sí. Pareciera que sí. Autores mediatos de penas crueles, inhumanas y degradantes. ¿Por qué? Porque en el cálculo del legislador entró solamente la privación del derecho de locomoción y de los derechos que son inherentes a esa privación.
no los otros. Una pena privativa de libertad no puede convertirse en una pena de muerte, ni en una pena de degradación, ni en una pena de humillación, ni en una pena de servilismo, o de servilismo sexual, o disparate. Y sí, pero sin embargo, esa es la realidad. ¿Y qué nos pasa a nosotros? ¿Qué nos ha sucedido? ¿Cómo no nos damos cuenta de eso? A veces importamos teorías y no nos damos cuenta al sacarla de la aduana que tienen cierto contenido, que en su país de origen responden a un contexto del momento, un contexto económico, histórico, social, etcétera, pero real. Importamos teoría fundamentalmente de Alemania. Y cada teoría alemana realmente en su país de origen sí respondió a determinado contexto, presenta cierta funcionalidad, y puede servir a los jueces alemanes, porque el ejercicio de poder punitivo alemán, yo veo por la calle, bueno, veo una policía respetable, en fin, no, nunca el ser es como el deber ser, pero hay una disparidad siempre entre ser y deber ser, pero una cosa es disparidad y otra cosa es lo que vivimos nosotros, que no es disparidad, es un disparate, es un disparate. Entonces, necesitamos un mínimo de realismo. ¿Qué significa? Significa no construir un derecho penal en base a una teoría del conocimiento que nos impide incorporar datos de realidad a la construcción dogmática. No es la única, pero fundamentalmente desde que nosotros rechazamos y terminamos a mediados del siglo pasado el positivismo y todas esas cosas, del positivismo racista y del peligrosismo, qué sé yo, y nos fuimos a buscar el derecho penal en la región, en el país donde más finamente estaba elaborado, más finamente estaba trabajado, que era Alemania, y trajimos las doctrinas penales alemanas, que son las que dominan en nuestra región, con muy buen criterio, por otra parte, criterio, trajimos en la metodología dogmática, bueno, creo que siempre se hizo dogmática, pero el refinamiento de la elaboración dogmática propio de los alemanes, etc., no nos dimos cuenta que traíamos un derecho penal fundado básicamente en una teoría del conocimiento completamente idealista y que permitía, o impedía, mejor dicho, la introducción de cualquier dato de realidad social. No me voy a explicar por qué se hizo esta teoría en Alemania, que tiene su explicación, por supuesto, y que viene de muchos años. Pero, en efecto, trajimos un derecho penal neocantiano. ¿Qué significa neocantiano en este sentido? No me estoy refiriendo a la teoría de Kant, no. Me estoy refiriendo a una posible interpretación de una de las dos vías que dejó abierto Kant, que sería la de la razón práctica, y que trabajó la llamada escuela sudoccidental neocantiana, de la cual es tributaria gran parte del derecho penal que nosotros importamos. O sea, para esta corriente hay una división tajante entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias de la cultura. División que proviene de Dilthey, es anterior, pero ellos toman y radicalizan de alguna manera el mundo cultural, los entes de la ciencia de los que se ocupa la ciencia de la cultura, para esta visión neocantiana penal, no me refiero a otras cosas, no están ordenados. En la ciencia de la cultura es necesario ordenar los entes para después comprenderlos. Y esa ordenación la darían los valores. Cuando uno le pregunta a un neocantiano de estos qué son los valores, la respuesta es: los valores no son, los valores valen. La pregunta siguiente sería: ¿para quién valen? Probablemente para quien tiene el poder de imponerlos.
Pero esa respuesta el neokantiano no me la da, porque dice, no, eso corresponde a una ciencia, a la verificación de una ciencia de la naturaleza. La sociología, claro. Es un dato de la realidad. Y no, de modo que los valores los puede meter cualquiera. Y ordenar lo que quiere y dejar desordenado lo que quiere. Y si deja desordenado lo que quiere, todo lo que queda desordenado no entra dentro del ámbito epistemológico de la ciencia de la cultura. Es como si llegáramos a una casa, mudándonos, y entonces, bueno, la nevera está en el baño, la mudadora bajó todo, la cama está en el comedor, los cubiertos están en la sala, está todo, pero no lo podemos usar porque no está ordenado. Entonces, se pueden ordenar, se elige lo que ordenar y se ordena. Y lo que no se eligió, se quedó afuera. Se quedó afuera de nuestro ámbito epistemológico, de nuestro ámbito de conocimiento. Y lo que estamos dejando afuera nosotros es la realidad del ejercicio del poder punitivo. Cuando la verdadera función del derecho penal, la verdadera función de lo que nosotros programamos, es la función de contención del ejercicio del poder punitivo. Como les dije, no lo ejercemos, pero sí tenemos el poder jurídico de contenerlo, de limitarlo, de acotarlo racionalmente. No nos importa qué función cumplan, porque esa es una cuestión política. Pero lo clave desde el punto de vista de un derecho, de un Estado de Derecho, es el poder jurídico de contenerlo. Cuando no se contiene el poder punitivo, cuando este poder jurídico se debilita, cuando este poder jurídico desaparece, desaparece el Estado de Derecho, totalmente, y viene el genocidio. Y bueno, miremos todos los genocidios del siglo pasado, ¿qué han sido? ¿Quiénes han sido los autores materiales, físicos del genocidio? Policías. Sí. Masacres. ¿Qué era la KGB? ¿Qué era la Geheimnische Staatspolizei? Policías. Me dieron algunos ejércitos. Bueno, sí, pudo haber ejércitos, pero no en función bélica, no en función de guerra, sino en función policial, ejércitos degradados a la función policial. Y bueno, entonces, cualquiera se le puede ocurrir que si mañana desaparecemos todos, los jueces, los tribunales, todo, el poder punitivo no desaparece, el poder punitivo se expande sin límite. Se va al diablo el Estado de Derecho, se quiebra todo, perdemos todos los derechos. Entonces, la función del derecho penal en este sentido es la de ser un apéndice del derecho constitucional, ¿no? Tratar de elevar los estándares de realización de los principios constitucionales y de los principios internacionales. Para elevarlos tiene que contener racionalmente el ejercicio del poder punitivo. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en la mano es un regulador, un semáforo, digamos. Cuando nos seleccionan a alguien que lo traen y bueno, es, no sé, un hachazo en la cabeza al vecino, bueno, luz verde, pasa el poder punitivo. Nos traen a alguien que, no sé, pibe que estaba fumando un cigarro de marihuana en la terraza, no, luz roja no pase. Acá lo cortamos. Y si no está claro, una luz amarilla, y bueno, esperemos un rato hasta ver qué hacemos. Pero es el semáforo que manejamos, no es el poder punitivo. El poder punitivo, ese semáforo sirve para controlarlo, ¿no? Cuidado, un marciano que viniera y ve cómo circula el tránsito podría creer que el semáforo es el que impulsa los vehículos. No, los vehículos se impulsan con gasolina. El semáforo controla, el semáforo limita, el semáforo ordena la circulación. Y es lo mismo que hacemos nosotros. No impulsamos el poder punitivo no está en nuestras manos. Lo único que podemos hacer como poder jurídico es controlarlo. Y
menuda tarea y fundamental tarea, porque cuando no los controlamos, cuando nos debilitamos, cuando se debilita el poder jurídico, viene el desastre. Eso es inevitable. Y bueno, en el post-pandemia, yo no me convierto en augur, no sé exactamente lo que va a pasar en el mundo en el post-pandemia, esto es un antes y un después. Los augures que he leído, bueno, cada uno tira para su lado conforme a la ideología, el sistema de ideas que tenía antes. Algunos creen que se agudiza, otros que se va para atrás, otros no sé. Sí es cierto que hay una crisis en una estructura de poder planetaria, de alguna manera, pero no sabemos cuál es el momento de la crisis. Hay esta pulsión totalitaria que había logrado una cierta hegemonía, cruje. No sabemos si estamos al principio de la caída, si estamos en el medio, si estamos al final. No me atrevería a decirlo. Pero de alguna manera de lo que estoy seguro es que tenemos una pelea por delante. Y una pelea que, bueno, a la larga va a dar algún resultado. Y creo que el resultado, sí, tiene que ser la construcción de un modelo de Estado distinto y un replanteamiento del control jurídico. Una reorientación del control jurídico en función de un nuevo modelo de Estado que, bueno, así como en la crisis del 29, con Roosevelt salió el welfare state, con el New Deal, el Estado providente, tendrá que salir un Estado neoprovidente, con otras características, y sobre todo tendrá que afirmarse en una tercera pata, porque no basta con la libertad y con la igualdad, sino que hay que reafirmar la tercera pata de la fraternidad. Saldrá un Estado que tendrá que resolver una serie de problemas, teniendo en cuenta que uno de los problemas es la dimensión medioambiental. No estamos en guerra con un virus, estamos en guerra con la fábrica del virus, porque estos virus no nacen porque se le ocurrió a un chino comerse un bicho. No, esto es absurdo, esto no lo puede creer nadie. Esto nace porque rompemos equilibrios, ecosistemas que se han ido creando a lo largo de millones de años, y de repente nos manejamos con la delicadeza de un mamut en una cristalería, y bueno, especies que tienen que alimentarse de otras cosas, otras que les quitamos el hábitat y buscan otro hábitat, y esto va produciendo los cambios microscópicos. La vida nació microscópica también. Somos resultado de procesos de síntesis celulares a lo largo de muchísimos cientos de miles, millones de años. De modo que estamos rompiendo todo eso. Todo eso no va creando un problema ambiental y un problema social, sino como dice Francisco en la Laudato Si, hay un único problema socioambiental. Bueno, confío en que América Latina, con su creatividad, nos brinde este nuevo modelo de Estado. No nos olvidemos que después de todo, el constitucionalismo social salió de América Latina, y los primeros balbuceos de un constitucionalismo ambiental, bueno, han sido la constitución del Estado Plurinacional de Bolivia y del Ecuador. De modo que, sí, quizá apuesto a que podemos contribuir de un modo importante al surgimiento de un nuevo modelo de Estado, donde habrá que repensar el ejercicio del poder punitivo, recontenerlo, desarmar estos aparatos de construcción única de realidad y recuperarnos de este embate del tardo colonialismo financiero que venimos sufriendo y de las consecuencias violentas que tiene en nuestra región. Y eso nos va a llevar a ahorrarnos unos cuantos muertos, por supuesto, sin lugar a dudas. Bueno, es una apuesta esta, simplemente. Pero antes de terminar quería advertir lo siguiente. Probablemente esta
esta pandemia ejerza algún cambio sobre la propia institución carcelaria. Debido a la pandemia se están perfeccionando tecnológicamente métodos de control electrónico de conducta. Esto puede ser una buena noticia o una mala noticia, depende. La tecnología nunca es mala por sí misma, sino depende cómo se la use. Y bueno, puede ser que las cárceles vayan cambiando, no que desaparezcan, pero que queden reducidas algunos grupos de personas con particular agresividad y los otros sean controlados por control electrónico de conducta. Lo que puede ser una buena noticia. Puede ser una mala noticia porque el día cárcel, por deteriorada que sea una cárcel, es muy caro. Y el control electrónico de conducta va a ser muy barato. En consecuencia, podría ser que nos falte quien pretenda que todos vayamos con un chip por la calle. Ya más o menos algo de eso hay con el celular, con el teléfono. De modo que, bueno, esto lo apunto así, hace rato que lo vengo viendo. Lo del chip para que alguien no se pierda empezó con los perros, para que no perdamos los perros, etc. Y cruzar de la Facultad de Veterinaria a la Facultad de Derecho es fácil, hay que cruzar el campus nomás, ¿no? De modo que eso lo venía viendo desde hacía tiempo. Y ahora parece que eso se acelera a través de esta aceleración de la tecnología de control electrónico de conducta. Que, como digo, no necesariamente lo manifiesto veo en el fondo de esto una distopía, sino que sí advierto de que puede ser una buena noticia o puede ser también una mala noticia, depende cómo se lo vaya a utilizar. Bueno, muchísimas gracias. Doctor, fíjese que comparto la opinión con relación a que la pandemia agrava la situación de los países de América Latina. El aspecto eminentemente sociológico que hace con relación a la situación política, económica y social, con relación a los problemas de los partidos políticos. Y aparte, como se lo decía al principio, y aparte de este tema, el caso de Guatemala es un caso especial, con un código penal de un modelo de 2 siglos atrás de España, con un código procesal penal de 1994, que entró en vigencia en el 94, diseñado para 1, 2, 3 personas. Yo he tenido hasta 90 sindicados en una audiencia de primera declaración, imagínense. La Constitución habla de 24 horas para resolver la situación jurídica de un sindicado y me duró hasta 3 meses con una audiencia de primera declaración. O sea, ya se puede imaginar la gravedad de la situación en que estamos, con un sistema penitenciario con 26,000 detenidos. El 50 o 51% son por prisión preventiva. El 49, casi el 50% tiene condena. O sea, estamos hablando, bueno, y aparte de eso, sin ninguna voluntad política para querer para querer mejorar la situación. El organismo judicial, un grupo de jueces, lo que estamos haciendo es sobreviviendo. Lamentablemente tuvimos en el 2015 muchos procesos, especialmente de funcionarios públicos, y eso fue lo que nos generó los problemas en que estamos inmersos actualmente. Una Corte Suprema de Justicia que está de facto, que ya no tendría que estar, no está tomando decisiones, un proceso de comisiones de postulación en investigación. O sea, la situación es una situación bien compleja y entiendo, como usted lo dice, doctor,
que no es solo el tema de Guatemala, es un tema de América Latina completo. El problema es que para nosotros, y fíjese que hace usted referencia al derecho importado, un tema que me ha llamado mucho la atención es que lamentablemente nuestros países de América Latina y especialmente Guatemala ratifica todos los convenios internacionales y los convenios internacionales conllevan compromisos de legislación y hay una cantidad de tipos penales como consecuencia de esos compromisos a nivel internacional. La Convención de Viena, que es una de las más viejitas, crearon 16 tipos penales. La ley de crimen organizado, ya se pueden imaginar un modelo de la ley RICO de Estados Unidos, de un sistema anglosajón, traído a un sistema latino, con tipos penales como conspiración, ya se pueden imaginar, asociación ilícita, y temas así, y eso por supuesto estoy consciente que es lo que ha agravado toda la situación, y para variar, y con esto concluyo, el tema de nuestros políticos, que ese es el problema para mí, que no hay ninguna voluntad política de querer mejorar la situación. Ahorita, por ejemplo, el día de ayer estaba leyendo una noticia de parte de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, en donde hace referencia a quitarle a los juzgados de competencia empleada los delitos de corrupción y los delitos de funcionarios públicos. Ya se puede imaginar en este momento en que estamos, en donde tendríamos que sentarnos todos y buscar una alternativa para todo este tipo de problemas, preocupándose de quitar competencia a unos jueces para ampliársela a un juez específicamente. ¿Cuál es el interés de eso? Otro tema que también me llama la atención es que se anuncia por parte de la Corte Suprema de Justicia que va a remitir al Congreso de la República para que todas las personas, especialmente de 60 años, salgan en libertad automáticamente. O sea, las medidas y los mecanismos tampoco son esos, porque se tiene que analizar un poco más a profundidad esta situación. Entonces, es un panorama bastante complejo. Entiendo, por ejemplo, cuando usted hace referencia al semáforo de cómo se trabaja lo que es la política criminal, el semáforo color verde de los delitos graves, el semáforo de color rojo, que son los delitos insignificantes de bagatela, y entiendo los amarillos, que esto es un tema que como que no está muy claro, y ese es parte de la política criminal. La verdad es que su exposición abarca bastante aspecto, pero la pregunta es, ¿cuándo vamos a llegar a transformar lo que son los países de América Latina? La situación se agrava, la situación está, pero prácticamente está rebalsando, está colapsando, y por eso es que aquí no hay necesidad de hablar de coronavirus, aquí ya todo estaba agravado. Esto, por supuesto, lo que está haciendo es que está rebalsando un vaso que donde se está acumulando y se está acumulando, y algo tiene que pasar. Entonces, la situación es bastante difícil, especialmente para el caso mío, los jueces, es difícil porque en el ámbito guatemalteco hay cantidad de detenidos, pero muchos están por corrupción, por cantidades millonarias, que son los que nos tienen, los funcionarios que nos tienen en esta situación jurídica. Ustedes han revisado, en la Corte Interamericana, han revisado algunos procesos relacionados con Guatemala y advierten que la situación es bastante difícil, bien compleja. Quisiera hacerle referencia, hacerle una pregunta que es indiscutible
el deterioro de los países de América Latina y especialmente, como lo dice, algunos países. Y entre esos algunos países, lamentablemente, pues no se encuentra Guatemala, con este colapso prácticamente, no solo del total de instituciones, sino que de lo que es la independencia judicial. Con ese contexto que le estoy poniendo, que le estoy narrando, ¿qué cree usted que es lo prudente hacer en estos momentos, doctor Zaffaroni? Primero y fundamental, cada uno de nuestros países tiene sus datos folclóricos en este deterioro del Estado. Pero tengamos en cuenta que a veces simplificamos las cosas, ¿no? Muchas veces yo para graficarlo didácticamente digo, bueno, los dos modelos de Estado, un modelo de Estado de Derecho donde todos somos iguales ante la ley, todos estamos sometidos por igual ante la ley, un modelo de Estado de policía donde todos estamos sometidos por igual a la voluntad arbitraria del que manda. Pero nuestros estados latinoamericanos no se van degradando hacia el modelo, ¿no? Los modelos ideales son modelos ideales, ¿no? El Estado de Derecho perfecto, bueno, históricamente no ha existido nunca, quizá no llegue a existir, no importa, pero es un modelo ideal que, así como las estructuras de Max Weber, nos permite aproximarnos, tenerlo como parámetro para medir por dónde andamos en los modelos reales, en los modelos históricos de Estado. Y no es cierto que nuestros estados de derecho se degraden para el lado de los estados de policía, no es cierto. Los estados de policía, si son los totalitarismos de entreguerras o nuestros estados de seguridad nacional, eran unos estados que tenían una cúpula política fortísima. Y después abajo las agencias, bueno, podían hacer cualquier cosa, pero siempre tenía que ser funcional para la cúpula. Cúpula política muy fuerte, una cúpula de poder muy fuerte. Nuestros estados actuales no tienen cúpula de poder fuertes. Más bien, nuestros ejecutivos muchas veces, no sé, parecen ser esos domadores primitivos de potros, ¿no? O en las vaquerías, ¿no? Que quiere mantenerse el sujeto solamente arriba del animal porque en cualquier momento va a ser arrastrado por el piso. Y sí, efectivamente, tenemos casos en América Latina donde rápidamente se pasa de la titularidad del Ejecutivo a la condición de preso del procesado. Nuestras cúpulas políticas son débiles. Entonces, la primera condición del Estado de policía no la tenemos. Lo que sí vemos es un camino de deterioro del Estado mismo. Primero, se autonomizan policías. Las policías, al autonomizarse, lo primero que hacen es forman cajas, es decir, agencias de recaudación, al margen de la recaudación del Estado. Sí, otros lo llaman corrupción a esto, pero vamos a desdramatizarlo, vamos a hablar desde el punto de vista de la función económica. Es una agencia de recaudación fiscal independiente del Estado. Esta circunstancia hace que esas mismas policías se vuelvan, para mantener su prestigio, etc., se vuelven de alguna manera, adquieren un alto grado practican un alto grado de letalidad, es decir, empiezan a matar ladroncitos. Hoy, por fortuna, en América Latina no tenemos terrorismo, no tenemos esas cosas, de modo que hay una especie de estereotipo subsidiario, digamos, ante la falta de un estereotipo que puede responder a una cosa más intimidante, como sería una actividad conspirativa, etc. Entonces, el estereotipo dominante en América Latina es el adolescente de barrio precario. Llámese Villa Miseria, llámese favela, llámese pueblo joven, etc., barrios precarios. Y bueno, empiezan a matar a estos pibes, a estos chicos, que para seguir en una
delincuencia de subsistencia, tienen que incorporarse a alguna delincuencia más o menos organizada, que generalmente es la del reparto de tóxicos en nuestras clases medias, que tampoco son tan grandes nuestras clases medias como para representar una demanda importante. Entonces, claro, pero estas mafias, estas pequeñas mafias, ¿qué hacen? También montan agencias de recaudación fiscal por su cuenta. Como toda recaudación fiscal, sea la policial, sea la de la criminalidad más o menos organizada, necesita tener un sistema coactivo. Si no hay coerción, no se recauda. Si nadie obliga a contribuir, no se recauda. Entonces, se montan también sistemas punitivos propios, sistemas de punición propios al margen de la punición estatal. Todo esto va generando en la sociedad situaciones de caos. Y en ese caos surgen los grupos de autodefensa, las milicias, los parapoliciales, que también montan sus sistemas de recaudación fiscal propio y su sistema punitivo propio. Y esto va cautizando cada vez más a la sociedad, realmente. Es decir, el Estado va perdiendo, no sé si alguna vez tuvo el monopolio, pero por lo menos la hegemonía de la recaudación fiscal y del ejercicio del poder punitivo, que es propia del poder del Estado, el poder elemental del Estado. Entonces, en algún momento, a alguno de los genios que tenemos en las cúpulas de nuestros países se le ocurre decir, bueno, no, vamos a, como la sociedad se cautiza y le reclama soluciones que no sabe dar, entonces, bueno, vamos a bajar a las Fuerzas Armadas a la condición de policías. Y claro, las Fuerzas Armadas no tienen entrenamiento como policías, entonces cometen algunas barbaridades, etc. Se granjea la antipatía de la población, pierden prestigio, pierden respeto. Terminan armando también su agencia de recaudación y terminan armando también su ejercicio propio de poder punitivo. Con lo cual, ya no solo se degrada el Estado en cuanto al monopolio de la recaudación fiscal y del ejercicio del poder punitivo, sino que se degrada también en cuanto a su defensa nacional. Y bueno, eso es funcional a esa pulsión totalitaria financiera, porque de esa manera nuestros estados son menos estados, son más débiles, se enflaquecen, se rompe la institucionalidad del Estado de Derecho, nos vamos alejando cada vez más del modelo del Estado de Derecho, pero no acercándonos a un modelo de Estado de policía, como decía, sino acercándonos a un modelo de menos Estado, de degradación del Estado, de deterioro del Estado en sus funciones de Estado, como Estado mismo, ¿no? Vamos teniendo menos Estados. Ese es el camino que se está tomando. Recuperar el Estado, antes que nada, es fundamental. Recuperar el poder del Estado, recuperar el manejo de la recaudación, recuperar el manejo del poder punitivo, reforzar el Estado como Estado. Un Estado fuerte no es un Estado de policía, un Estado fuerte es un Estado democrático, un Estado que tenga apoyo de la población, un Estado que respete mínimamente las bases, que aún se acerque un poco al modelo ideal del Estado de Derecho. Lo nuestro es una separación del modelo del Estado de Derecho para caer en un menos Estado, en un Estado débil, en un Estado flaco. Por supuesto, esa es una tarea política. ¿Qué pueden hacer los jueces en el medio? Lo que puedan. No nos olvidemos que nosotros tenemos naturalmente dos roles. Un rol es el rol que tenemos como jueces, tratar de contener racionalmente el ejercicio del poder punitivo. El otro es el rol que tenemos como ciudadanos. Yo puedo salir a la calle, nadie me lo prohíbe, salir a la calle, proponer que venga la sociedad verde, la sociedad blanca, la sociedad que se me ocurra, la sociedad roja, no sé. Pero eso es un rol ciudadano. Y bueno, tampoco olvidemos nuestros roles ciudadanos. Pero eso no es el rol de penalista, es el rol de ciudadano que nos incumbe. Y en ese sentido creo que
creo que también tenemos que recuperar nuestra historia. Tenemos 500 años de lucha contra el colonialismo. Luchamos contra el colonialismo originario, luchamos contra el neocolonialismo de nuestras oligarquías en la época de las repúblicas oligárquicas, luchamos contra el neocolonialismo de seguridad nacional, y ahora nos queda luchar contra este tardo colonialismo financiero. Es ir captando las necesidades de nuestros pueblos, reforzando el sentido fraterno, el sentido de pertenencia a la comunidad, que es lo que nos quieren destruir, es lo que nos quieren desarmar. Pero esa es una tarea política. No se me escapa que frente a estas situaciones, frente a estos monopolios creativos de realidad, frente a estos partidos únicos mediáticos que tenemos a lo largo y a lo ancho de la región, el juez que quiera incorporar datos de realidad y juzgar conforme a datos de realidad, que se acerque a lo que fue en el fines del siglo XIX el buen juez Mañó, y va a ser decapitado públicamente en los medios masivos de comunicación. Eso no me cabe la menor duda. Es un momento que requiere particular valor por parte del Poder Judicial. Y por eso digo, cuidado con el discurso, cuidado con el discurso jurídico que no nos permite incorporar datos de realidad, porque nos está facilitando la huida de la realidad y ponernos en la posición, no, yo soy un técnico, aplico un derecho penal que es coherente desde el punto de vista de la lógica jurídica y en eso me basta, y no incorporo ningún dato de realidad, porque esa metodología para nosotros es suicida directamente. Y es un pretexto para eludir la responsabilidad que nos incumbe. Bueno, muchísimas gracias, doctor Zaffaroni, ¿verdad?, por esa magistral intervención. Juez Miguel Ángel Gálvez, por su magnífica moderación en este evento. De verdad ha sido una experiencia fantástica y puedo decir por mi parte y por parte de muchos estudiantes de la Universidad Rafael Landívar, hasta cierto punto surreal el poder tener a dos juristas de su nivel dando una charla para nuestra universidad. Lamentablemente, pues se nos ha agotado el tiempo y ya no nos dará la oportunidad de realizar preguntas de parte del público. Pero nuevamente, doctor Zaffaroni, de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad Rafael Landívar, le quiero agradecer por su intervención el día de hoy, por habernos dedicado su tiempo y por las grandes lecciones que nos deja con todo lo que nos ha mencionado el día de hoy. Asimismo, juez Miguel Ángel Gálvez, muchas gracias por su moderación y por la interesante discusión que logró formar con el juez Zaffaroni. En este momento le remito la palabra al secretario de Facultad, Cristian Villator, para que pueda realizar los actos protocolarios del final de la Semana de la Ética. Muchas gracias, Javier. Agradezco a los conferencistas por la atinada participación que han tenido este día. Y a continuación le voy a conceder la palabra a la magíster Cintia Fernández, quien se dirigirá a ustedes en representación de la Fundación Konrad Adenauer. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias en nombre de la Fundación Konrad Adenauer, a nuestros expertos, a los jueces Zaffaroni y al juez Gálvez por estas
estos aportes, por su tiempo y por el aporte a la reflexión y al conocimiento que nos han brindado en esta jornada. Para este fin de la Semana de la Ética, una actividad de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar, nuevamente como fundación expresamos nuestra gran complacencia por la alianza que se ha venido llevando a cabo en la realización de estas actividades académicas. Queremos también agradecer y desear muchísimos éxitos a los jóvenes de la Asociación de Estudiantes de Derecho, con quienes realmente ha sido un verdadero honor contribuir en este espacio, dado que ellos han hecho verdaderamente un aporte importante a la organización, a la logística y al trabajo que ha conllevado estas importantes conferencias. Y de manera muy particular, a la decanatura encabezada por el doctor Rolando Escobar Menaldo y todo su equipo de apoyo, con quienes hemos tenido una actividad verdaderamente maratónica, pero consideramos de mucho éxito. Muchas gracias a todos ustedes y que tengan una feliz tarde desde la Fundación Konrad Adenauer. Muchas gracias. A continuación, el señor decano Rolando Escobar Menaldo se dirigirá a ustedes para presentar sus palabras de clausura de esta Semana de la Ética. Y buenas tardes. Yo creo que no funciona el video. Cristian. Sí, doctor, ya Álvaro lo está viendo. Ya. Bueno, muy buenas tardes a todos. Doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, un saludo muy especial para usted hasta Argentina. Señor juez Miguel Ángel Gálvez, señor representante de la Fundación Konrad Adenauer, Rudolf Thyssen, Magíster Cintia Fernández, coordinadora de proyectos de Estado de Derecho y Política de la Fundación citada, autoridades de la facultad, señores docentes y alumnos del campus central y de los campus regionales donde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar tiene presencia, personas que nos ven y que nos escuchan a través de este medio virtual. Como indicara al inicio de esta semana en la Universidad Rafael Landívar, de inspiración jesuita, propugnamos por la excelencia con valores, razón por la cual se concibió esta actividad en el 2007 como un espacio académico extracurricular encaminado a reflexionar y a sensibilizar a nuestros estudiantes en torno a la ética como valor ignaciano y práctica de vida, también en el ejercicio profesional. Todo ello en concordancia con el compromiso de la universidad de formar profesionales íntegros. Estas razones nos llevaron a identificar también el eslogan de la Semana de la Ética de este año, nuestro compromiso ético, con los claros objetivos entre los cuales me gustaría destacar los siguientes. Apropiarnos de los principios básicos de una conducta armoniosa y el respeto a la dignidad para interiorizarlo, pero también aplicarlo en el desempeño profesional y en el servicio al país. Otro de los objetivos es sensibilizar ante la realidad que se vive y que toca enfrentar en esta época del COVID-19, en la que no podemos obviar los principios y valores que nos deben guiar en una situación extraordinaria como esta. También comprender la incidencia del propio sistema de valores en el comportamiento diario y las consecuencias del ejercicio profesional negligente o equivocado. Poner en práctica la formación
ética a través de las competencias profesionales en todos los ámbitos que se desarrollan en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de esta universidad. También el objetivo de distinguir el verdadero significado de la ética y la moral a partir de las reflexiones de los docentes con sus alumnos, formando sus propios criterios, descubrir y poner en práctica a sí mismo y en la sociedad un sistema moral, ético que les permita desenvolverse en la vida diaria a partir de la realidad, esta nueva realidad que vivimos. En la Semana de la Ética, cada año incluye actividades que han trascendido. Ahora, las aulas virtuales universitarias. En esta ocasión hemos tenido actividades y campañas de difusión, spots sobre aspectos éticos. Se realizaron actividades en los cursos específicos de ética y de deontología jurídica y otras establecidas en la programación correspondiente. Además, conferencias con destacados profesionales que han abordado temas de gran interés, como la ética en el ejercicio de las ciencias jurídicas y sociales en el ámbito latinoamericano, los derechos de los pueblos indígenas en el contexto del COVID-19, aspectos éticos en la investigación criminal y forense, los privados de libertad y los grupos vulnerables, un antes y un después del COVID-19, entre otras. Esta última, desarrolladas hoy por el doctor Eugenio Zaffaroni y el magíster Miguel Ángel Galvez. Profesionales que se distinguen como hombres de bien, éticos, impulsores, motivadores de nuevas ideas, con criterio y amor al servicio, y a quienes, en nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar, les agradezco su valioso aporte en esta Semana de la Ética. No cabe duda que ustedes han dejado, los dos, una impronta muy especial. Como puede verse, nuestro interés en la ética como eje transversal en nuestros estudios facultativos nos lleva a la formación de abogados y notarios e investigadores criminales y forenses que persiguen con sentido de responsabilidad por la justicia, la paz, la solidaridad humana, que su comportamiento ético constituya el basamento de su accionar. A nuestros estudiantes les manifiesto que nos complace que hayan tenido una directa participación online en todas las acciones programadas en la Semana de la Ética de este año. No puedo dejar de reiterar mi agradecimiento a la Fundación Konrad Adenauer por el apoyo y colaboración que han brindado ahora y permanentemente a la facultad en la realización de diversas actividades. También a la magíster Cintia Fernández, una destacada egresada nuestra que ha sido el hilo conductor eficiente y eficaz entre la fundación citada y nosotros. Al director de ejes transversales y coordinadoras académicas de la facultad, licenciados Francisco Golonova, Elizabeth García Bauer y Dolly López, responsables de la organización de estos eventos, así como a la directora de la carrera de investigación criminal y forense, doctora Rebeca González Leche, y coordinadora de la misma, licenciada Tami Ayapán. Especial mención merecen los miembros de la Asociación de Estudiantes de Derecho CRINFO, así como los integrantes del Tribunal de Honor de dicha asociación, representados en esta ocasión por dos alumnos distinguidos, Javier Urizar y Douglas Charchar, por el trabajo en equipo que hemos realizado, gracias a su apoyo, la colaboración, entusiasmo, el enlace que hicieron con varios de nuestros conferencistas, por colaborar en forma continua y espontánea en la organización de esta Semana de la Ética. Finalmente, con especial satisfacción,
damos por clausurada el día de hoy la Semana de la Ética de 2020. Aseguramos que seguiremos con el esfuerzo de afianzar nuestra facultad, en nuestra facultad, una educación de calidad con valores. Es nuestro compromiso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Pues nuevamente agradecemos a todos los participantes de este día y por supuesto a todos los que han hecho posible esta Semana de la Ética. Tengan por seguro todos ustedes que vamos a seguir trabajando desde la facultad por llevarles todas las actividades que tenemos planificadas y que hacemos todos los años. Así que estén pendientes de las redes sociales, de nuestras redes sociales, para ver las fechas en el próximo ciclo de las jornadas de criminalística y el Congreso Jurídico. Sin más, me despido y les recuerdo que por favor sean responsables y cuiden su salud. Contener este virus es responsabilidad de todos. Saludos y nos vemos pronto. Feliz día para todos.